Imagínate que duras toda la vida peleado con lo que te hizo famoso, pero de repente llega una empresa de panecillos y sin avisarle a tu rival, logra unir a ambas partes, pues esto ocurrió la semana pasada cuando en una colección de figuras del Chavo del 8, este logró juntar a la Chilindrina con su contraparte, todos sus excompañeros transformados en mini figuritas, revelándose en un comercial que nadie se esperaba cuando por primera vez después de 45 años la Chilindrina vuelve de manera oficial a la vecindad, no en circos, no en la calle, sino despidiéndose de una manera muy melancólica de todos sus compañeros. Lo curioso aquí es que diferentes usuarios empezaron a reportar que se estaban encontrando a mini chilindrinas escondidas en sus empaques, lo cual levantó la sospecha y ahora todos nos hacemos la misma pregunta. ¿Será que hará lo mismo con el personaje de Kiko o el pobre seguirá explotándose a sí mismo en los circos?